Buenas noches, Lick. Muy buenas noches, ¿cómo has estado? Bien, Lick, gracias a Dios. Bien. Excelente. Vamos a comenzar la clase. Tenemos la pantalla completa, jóvenes, para validar y Sí, comenzar. Lick. Muy bien, gracias. La temática para este día, vamos a ver la aplicación de las acciones para solucionar la problemática que se identificó a través del diagnóstico en la fase 3. Y entonces vamos a procurar darle cobertura a estos 5 componentes: el papel del consultor en la aplicación, la planificación y supervisión, capacitación y perfeccionamiento del personal, algunas directrices tácticas para introducir cambios en los métodos de trabajo y el mantenimiento y control de la nueva práctica. Bien. Lo primero es preguntar por qué debe participar el consultor en la aplicación de la acción. La responsabilidad última de la aplicación concierne, por supuesto, al cliente. Estamos hablando de la solución. Es el cliente, no el consultor, el que adopta todas las decisiones de gestión y, por supuesto, es el que vela porque se pongan en práctica. Cuando más complejo y difícil es el proyecto, mayor probabilidad de que la aplicación de la solución de las acciones sea igual o más difícil que el diagnóstico y la planificación de las medidas. El plan presentado por el consultor es un modelo de condiciones y relaciones futuras que parte de un supuesto de ciertos comportamientos del cliente, así como de particulares condiciones que se van a encontrar en el ambiente y de otra índole que de alguna manera afectan a la empresa del cliente. La cuestión de la participación del consultor en la aplicación de la solución no debe nunca subestimarse, sino que debe siempre examinarse a fondo al concebir un proyecto de consultoría. El consultor y el cliente deben presentar los argumentos a favor y en contra de la participación o no del consultor y estudiar diversas posibilidades. El consultor no deberá participar en la aplicación de las soluciones cuando el problema es relativamente sencillo y no se prevé que la aplicación plantee dificultades técnicas o de otra naturaleza. También, si el trabajo conjunto durante la fase del diagnóstico y de la planificación de las medidas de solución muestran que el cliente ha adquirido una buena comprensión del problema y que también tiene una excelente capacidad para ocuparse de la aplicación sin más asistencia, sin más apoyo, entonces no debe participar. La oposición del cliente respecto a que el consultor participe o no puede realmente estar motivada por razones de tipo financiero. Al final de la fase de planificación de las medidas, el costo de la tarea puede ser elevado y el presupuesto quizá ya está agotado. O bien el gerente que aprobó el contrato considera que la participación del consultor en la aplicación de la solución lo que va a hacer es incorporar más gastos que no se podrán evitar. Bien, lógicamente el cliente se preocupa por el costo de la tarea y cuanto más tiempo lleve el proyecto, más intensa podrá ser la sensación de que la permanencia de los consultores se está alargando demasiado. Aquí se presentan 5 sugerencias que pueden contribuir para que el consultor participe en la aplicación sin que esto conlleve una carga elevada de costos al cliente. Primero, el número de miembros del equipo de consultoría presentes
en los locales del cliente se deberá ir reduciendo gradualmente durante la fase de aplicación. 2. Solo un consultor permanecerá durante toda la fase de aplicación para proporcionar asesoría y recurrir a expertos adicionales de la oficina de consultoría solamente si es necesario. 3. El consultor se ocupará únicamente de las tareas más difíciles de la fase de aplicación, dejando el resto del trabajo al cliente. 4. El consultor visitará al cliente con periodicidad o en momentos convenidos durante la fase de aplicación, solamente para verificar progresos y orientar en algunos aspectos. Y 5. El consultor estará a la disposición para intervenir solamente a petición especial del cliente. La aplicación de la determinación de las responsabilidades. La aplicación creará nuevas tareas y relaciones, al mismo tiempo que suprimirá otras. La adhesión y participación del personal no se puede solicitar sin especificar cuál va a ser el aporte. Esa especificación será en particular útil al establecer un programa de capacitación, así como controles para poder ir supervisando la aplicación de la solución. Además, el programa de aplicación debe señalar resultados que puedan ser controlados y, de ser posible, que estén descritas las tareas, las actividades y las medidas de manera individual. Esto será esencial para poder hacer una eficiente supervisión. Los diversos factores técnicos y los recursos influirán en el ritmo y en el plazo de espera de la aplicación de la solución. En principio, el consultor procurará programar la aplicación de manera que el cliente vaya obteniendo los máximos beneficios. Cuando se va a recurrir a mucha metodología nueva, es habitual preparar un manual de orientación sobre los procedimientos que se van a seguir. Prácticamente todas las formas de la reorganización, con independencia de sus aspectos funcionales o interfuncionales, y todos los nuevos sistemas requieren, pues, simples instrucciones sobre cómo manejarlas. Es decir, no hay que complicar las instrucciones, hay que hacerlas simples. No es raro que las personas que adoptan decisiones, incluido el consultor, tengan ideas tardías sorprendentes. Una vez que una decisión ha sido adoptada finalmente y se ha iniciado con esa aplicación de la solución. Este fenómeno se conoce con el nombre de disonancia cognitiva. Lo que quiere decir es que ya está en marcha la solución y, estando en marcha, al consultor o al cliente o a los principales participantes de la empresa se les ocurren ideas que son distintas a las que están siendo aplicadas, y esto genera ese fenómeno. ¿Y ahora qué hacemos? Hemos encontrado, pareciera, una mejor solución a la que estamos adoptando. Entonces, antes de tomar una decisión, los decisores, los tomadores de decisiones suelen dedicar un tiempo excesivo a concentrarse en los beneficios del nuevo plan y en las desventajas del plan actual o alternativo. Sin embargo, una vez que se ha adoptado una decisión definitiva, que el proceso de aplicación comienza y los problemas inevitablemente aparecen. Entonces, pareciera que se dedica bastante tiempo a revisar las ventajas del plan anterior, al mismo tiempo que se formulan observaciones sobre los defectos del plan que se está aplicando. Conjuntamente con el cliente, el consultor entonces hace una evaluación regular y frecuente de los progresos de la aplicación. Los ajustes en el calendario, el enfoque adoptado o incluso el diseño original del nuevo plan
se introducen en la forma apropiada, pero de una manera organizada para evitar tomar decisiones aisladas y dictadas por el pánico, porque ocurre, ¿verdad?, en ese proceso. El comportamiento sereno del consultor durante esta fase del trabajo influye en las actitudes del cliente y de su personal con respecto a la aplicación de la solución. En la mayor parte de los proyectos de consultoría se prevé cierta capacitación o se provee cierta capacitación y perfeccionamiento del personal del cliente en el programa del trabajo. Este aspecto adopta diversas modalidades y su volumen puede diferir de un caso a otro. Quizá el método más interesante y eficaz, aunque el menos formalizado, es el perfeccionamiento del personal del cliente mediante la cooperación directa con el consultor en la solución del problema. Esa es la mejor capacitación. En una empresa pequeña, este proceso puede abarcar solamente al propietario director por parte del consultor. Como esta es una excelente oportunidad para aprender, es útil asignar esta tarea a personas que sean un poco más aventajadas, inteligentes, que tengan una capacidad potencial de perfeccionamiento y no solo a las que se puede apartar de sus deberes normales durante el periodo del proyecto, es decir, es que escoger a los más aventajados. Los directores que ocupan altos cargos también aprenderán de la tarea si el consultor sabe cómo comunicarse con ellos y si están deseosos de descubrir cuáles son los métodos de trabajo del consultor. Por esta razón, es más interesante para un alto ejecutivo si da con un consultor verdaderamente competente. Estar en frecuente relación con él, en lugar de limitarse a reunirse formalmente con él al principio y a leer su informe cuando concluye su trabajo. Un elemento común en los proyectos de consultoría es la capacitación del personal del cliente en técnicas concretas. Esto abarca a los miembros del personal que participan en la introducción y uso de la técnica. Técnicas, por ejemplo, de medición de tiempos, controles de calidad o determinación de los costos. Puede que haya que capacitar a varias personas, para lo cual será necesario un programa de capacitación exactamente definido y determinado que preceda a la aplicación y que pueda continuar durante sus primeras etapas. A medida que los problemas abordados por el consultor se hacen cada vez más difíciles y complejos, las actividades de capacitación y perfeccionamiento del personal también resultan más difíciles de proyectar y de organizar. Sucede en los proyectos destinados a introducir cambios importantes en la organización, en las estrategias que están relacionadas con el producto o servicio que se comercializa y el mercado o el establecimiento de una nueva planta con inclusión a lo mejor de un nuevo sistema de gestión, para lo cual es preciso realizar un esfuerzo de perfeccionamiento colectivo que debe aportar cambios más sustanciales en los conceptos, las estrategias, la comunicación y los estilos de dirección. En estas situaciones, la capacitación en técnicas de trabajo particulares puede tener que complementarse con programas destinados a modificar el comportamiento de las personas. Entre estos figuran, por ejemplo, seminarios, grupos de trabajo, grupos de debate, equipos de proyectos especiales, trabajo individual sobre un proyecto específico, intercambio de funciones, asesoramiento por parte del consultor y los capacitadores en el servicio. En esta sección de directrices, de algunas tácticas que se verán,
Se resumen estas directrices que son de naturaleza práctica sobre cómo introducir nuevos métodos de trabajo y cómo ayudar al personal a dominarlos sin grandes dificultades. En este caso, igualmente, el objetivo de las directrices es advertir al consultor respecto de lo que pudiera suceder y sugerirle en qué dirección se ha de buscar una solución, un remedio, sin proporcionar recetas universales para manejar cualquier situación. Táctica 1. El mejor método. El proceso de cambio contiene dos componentes. 1. La identificación de la persona con el cambio y la asimilación del cambio en la persona. No tiene mucha importancia conocer si esas fases se llevan a cabo de forma sucesiva o de forma simultánea. Vamos a ver, hay 3 queriendo entrar. Ok. Entonces, lo esencial es que exige la adhesión, el compromiso o la participación de la persona que realice el cambio. El cambio debe ponerse a prueba individualmente a medida que se pasa de lo general a lo concreto, es decir, de la identificación con el cambio a la asimilación del cambio. Y cómo proporcionar una base de ideas para la solución de los problemas de creación. En consecuencia, toda persona interesada en el proceso de cambio debe participar en él lo antes posible con el fin de que estos dos elementos vitales puedan ser abarcados de forma completa. Sin embargo, es preciso hacer una firme advertencia sobre cómo se puede conseguir la participación, aparte de asistir a reuniones o a sesiones que están destinadas para provocar una sucesión de ideas con fines concretos, es decir, generar ideas para solucionar problemas. Un individuo no debe empezar a utilizar sus propios métodos nuevos para realizar tareas. Si la idea es establecer un método óptimo para uso general, es decir, que lo utilicen todos. Táctica 2 se denomina práctica separada. Si se introducen nuevos métodos en periodos relativamente cortos y se prevén amplios periodos de descanso, la mejora del rendimiento se produce con más rapidez, profundidad y durabilidad que si se emplean periodos de práctica continua o concentrada. Entonces la recomendación es periodos cortos y descansos amplios, largos. Táctica 3, ensayos. La práctica constante puede conducir con el tiempo a una situación conocida como superaprendizaje, en que la rutina y los procedimientos pasan a ser reacciones prácticamente automáticas. Por consiguiente, el consultor debe prever la capacitación apropiada y sesiones de práctica, es decir, los ensayos, al introducir nuevos métodos. Es innegable el hecho de que el rendimiento que se puede medir siempre mejora con la práctica. Táctica 4. Se le llama paso de lo conocido a lo desconocido. Existen considerables pruebas de que el conocimiento de una técnica anterior puede tener un efecto de transferencia, ya sea de forma positiva o forma negativa, sobre la adquisición de una nueva técnica. El consultor suele topar al comienzo con la necesidad de una fase de descongelamiento destinada a acabar con viejos hábitos, por sorprendente que parezca. Para facilitar el nuevo aprendizaje suele ser más eficaz que la persona que esté en estado de aprendizaje, debe estar en ansiedad, más que en una situación confortable.
porque es así más probable que busque activamente información para reducir su grado de ansiedad. Mientras que en una situación confortable, es más probable que elija la información que lo mantenga en ese estado confortable. ¿Para qué? Para reforzar viejos hábitos en lugar de buscar nuevos métodos. Estas son tácticas que, aparte que pueden ser aplicadas en una consultoría, podemos nosotras aplicarlas en la vida real. Son aplicables. El consultor puede utilizar este dispositivo para despertar la atención, mostrando que los procedimientos conocidos ya no son adecuados para los fines actuales. Si pasa directamente a la introducción de nuevos métodos sin poner primero fin a prácticas establecidas, existe el riesgo, existe el peligro de que se produzcan efectos de transferencia negativos. Táctica 5. Establecimiento de metas exigentes, pero realistas. La atención es deseable cuando se están estableciendo metas. Esto quiere decir que las metas deben de establecerse a un nivel algo superior a lo que normalmente se esperaría. Las metas, no obstante, deben ser realistas. No deben ser demasiado fáciles. No deben ser tampoco imposibles, de tal manera que se pueda experimentar una sensación de logro cuando se han alcanzado. Existen amplias pruebas que demuestran que unas grandes esperanzas unidas a una confianza sincera en una persona prestigiosa a menudo producen el resultado de que la persona que realiza el cambio alcance un rendimiento y una productividad mayores. Este efecto puede ser acumulativo, debido a que el mejor rendimiento estimula al individuo a asumir mayores responsabilidades y crea de ese modo en él mayores posibilidades de realización, de crecimiento y de desarrollo. A la inversa, unas esperanzas escasas pueden conducir a un bajo rendimiento, el cual a su vez crea una situación en que la credibilidad se pierde y predomina la desconfianza y el escepticismo, es decir, no cree. Al introducir un cambio, el consultor tiene que velar porque todas las personas, es decir, se aseguren que todas las personas que participan en él entiendan fácilmente lo que significa lo que respecta a las metas. Las metas deben expresarse en términos que sean cuantitativas, es decir, que sean capaces de ser definidas en mediciones numéricas. Cualitativos, que puedan ser capaces de ser descritas de forma específica. Además, en tiempo, es decir, que se defina, se indique la fecha de comienzo, la fecha de inicio y duración prevista para alcanzar la meta final. Es importante determinar de modo correcto el tiempo en que se ha de alcanzar una nueva meta, en razón a que las aptitudes y los hábitos de trabajo tardan mucho en formarse. Se debe entonces dar tiempo para sustituirlos por otros. Tenemos una táctica más, la número 6, respeto de la capacidad de absorción. Existen enormes diferencias personales en la capacidad de absorción de una nueva información y de realización de nuevas actividades. Muchos autores que han investigado sobre esto han sostenido que existe un número máximo de unidades de información que una persona puede absorber y procesar en un momento dado. Por lo tanto, el consultor deberá evitar exigir demasiado a sus participantes, aunque cause cierto grado de impaciencia entre lo más aventajado. Es por eso, porque no todos tienen la misma capacidad de absorción. Hay un límite para cada persona para absorber. Eso es lo que pasa y no todos son iguales. Táctica 7.
suministro de pruebas e información se denomina. La persuasión verbal es básicamente inestable y exige apoyo en forma de hechos que puedan ser probados. Los actos, por supuesto, convencen más que las palabras. El consultor debe llevar registro de todas las mejoras del rendimiento como apoyo al proceso de cambio. Por ejemplo, aunque las cifras de producción diaria puedan disminuirse inmediatamente como resultado de un proceso de cambio, es posible que los índices de errores o accidentes disminuyan aún más al mismo tiempo. Incluso podríamos pensar que el nivel o la tendencia de desperdicios se disminuyen. Para que la introducción de un cambio tenga éxito, es necesario presentar información adecuada sobre los resultados, a fin de permitir los ajustes necesarios a quienes emprenden el proceso de cambio. El consultor debe prever sesiones de examen e información, no solo para levantar la moral, sino como un requisito del control y la rectificación. Para que un nuevo plan sobreviva y produzca más beneficios que costos, tiene que estar protegido contra varios peligros, más o menos de tipo natural, ¿verdad? Las normas, los sistemas y los procedimientos son tan propensos al deterioro por desgaste y negligencia como las máquinas. Es decir, se deterioran, van perdiendo vigencia, al igual que las máquinas. Entonces, el rendimiento puede reducirse a cero con el tiempo. Es decir, las normas, los sistemas y los procedimientos deben irse actualizando. En algunas empresas se establecen políticas para que estos sean actualizados al menos al año. Otras lo ponen que se actualicen y se revisen cada 6 meses. El mantenimiento del control han de comenzar mientras el consultor se encuentra todavía en la empresa del cliente, pero deben continuar después de su marcha. Un sistema de mantenimiento y control tiene que protegerse contra la simple vuelta atrás, que es probablemente se produzca mientras se siga recordando qué se solía hacer, cómo se hacía antes del cambio. La vuelta atrás no siempre es reaccionaria. Si un nuevo método fracasa debido a problemas con el equipo o con los suministros, entre otros, el trabajo solo puede continuar si se hace otra cosa. Lo más natural es volver a la antigua práctica si todavía eso es posible. Si bien el consultor no debe nunca impedir que nadie siga trabajando con el viejo método hasta que se pueda sustituir completamente, debe también asegurarse de que una vez que se ha puesto a prueba el nuevo método, sea imposible volver al antiguo. La forma de lograrlo dependerá, como siempre, de la función del proyecto y de la índole del problema. A continuación se dan algunos ejemplos. Papeleo. Cuando se instala un nuevo procedimiento de documentación, las existencias de los antiguos formularios deben ser destruidos. No se deben almacenar, no se deben archivar. Es decir, nueva papelería. Y debe encargarse a un funcionario para el mantenimiento de las nuevas existencias de formularios y evitar que alguien continúe utilizando formularios que ya no son útiles para la nueva forma de trabajar. Y obviamente debe estar atento de solicitar los pedidos para obtener reimpresiones que sean necesarias. El mantenimiento de las normas de trabajo de una empresa exige una revisión periódica, ¿verdad? Que es lo que venimos hablando. El trabajo con arreglo a normas debe ser más fácil que el trabajo sin normas. Es decir, si no hay
hay que elaborarlas. Y si están elaboradas, hay que darles mantenimiento, es decir, revisar y actualizar. Respecto a los diseños. Cuando un diseño se modifica permanentemente, todas las antiguas impresiones se buscan y se destruyen. Un sistema de control adecuado debe impedir que circulen impresos no autorizados. Es decir, formularios, ya dijimos, antiguos, diseños, deben de destruirse para que no se sigan o se tenga la tendencia de seguirlos utilizando. Respecto a los procedimientos de control. Un sistema de control no se limita necesariamente al mantenimiento en el sentido estricto. Es decir, de conservar un plan en el mismo estado, sin un medio de control. Las posibilidades de modificar y mejorar de acuerdo con las circunstancias cambiantes puede perderse. El consultor necesita identificar solo los elementos esenciales en los que aparecerán desviaciones importantes y elegir los momentos en que se han de verificar. Otras mejoras. Sería poco realista y totalmente erróneo dar por supuesto que la aplicación de las propuestas del consultor harán perfecta a la empresa del cliente y que durante mucho tiempo no será necesario introducir otros cambios. No es cierto. Las mejoras pueden ser sugeridas por los directores, especialistas y trabajadores que participan en un nuevo plan. También por los clientes, por el consultor personalmente o por otros profesionales que trabajan para el mismo cliente. Las mejoras pueden resultar posibles y necesarias debido a las mismas innovaciones de la tecnología de información y a otros cambios que quizá no hayan sido probablemente tomados en consideración en el proyecto actual. Es posible que se sugieran mejoras de ese tipo y que resulten necesarias sorprendentemente pronto, mucho antes de que el consultor se imaginaba al someter el nuevo plan al cliente. Algunas mejoras pueden ser fácilmente aceptadas e introducidas durante la fase de aplicación. No tiene sentido tratar de proponer soluciones de aplicación definitivas a los problemas de los clientes cuando sabemos muy bien que el cambio es la única constante de nuestra época y que en el futuro siempre habrán soluciones mejores que resultarán factibles y necesarias. Esto es así. ¿Por qué? Incluso cuando ustedes hagan su trabajo de grado, va a ocurrir que hoy lo terminan y mañana ustedes van a encontrarle mejoras. O sea, todo se puede mejorar, todo se puede cambiar, porque ya hay un nuevo proceso que es generado por el entorno. Muy bien, jóvenes, esto es lo que tenemos para la clase de este día y se quedan entonces con la evaluación del material de la clase de este día. A menos que haya alguna duda que podamos solventar, todavía quedan un par de minutos. Está claro, Lick, gracias. Muy bien. Todo bien, Lick, muchas gracias. Ok, que descansen y nos vemos la Buenas noches. próxima semana, que terminamos ya septiembre. Cuídense, que descansen. Gracias, igual. Gracias, Lick. Buenas noches, gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, cuídate.